Comenzaremos desde el verso 16 del capítulo 28 del libro de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, le damos muchas gracias por este momento precioso que nos ha permitido reunirnos en este lugar. Por levantar, Señor, esa alabanza que hemos entonado, Señor, a su nombre, a su gloria. Gracias, Señor, por las familias que estamos hoy aquí, reunidos en armonía, en unidad, buscando de su presencia, esperando, Señor, en su misericordia. Sabemos, Señor, que usted nos favorecerá, que usted nos coronará, como dice su palabra, con todos los beneficios que esta congregación necesita. Porque venimos confiando, Señor, que su mano no se ha cortado, que usted todavía, Señor, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso en este día venimos y arrojamos todas nuestras cargas sobre usted, porque queremos, Señor, retirarnos con el descanso que solamente usted nos da. Le pedimos, Señor, en este momento que la tristeza, Señor, salga huyendo delante de su presencia de nuestras vidas. Que aquel que vino, Señor, angustiado y afligido, salga contento, salga gozoso, Señor. Y aquel que vino, Señor, cargado, trabajado, Señor, con dolencias, sea su mano poderosa, Señor, pasando sobre su cuerpo y dándole alivio, Señor, porque su mano sanadora, Señor, tiene poder. Y su palabra dice que por su llaga que le hicieron, nosotros hemos sido curados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Glorifíquese en esta noche en nuestras vidas, Señor. Glorifíquese, Señor. Gracias le damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Y qué bonito ese aplauso que le damos al Señor, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor. Quiero hablarle en esta noche acerca de haciendo discípulos. Después de todo lo que nosotros hemos pasado este tiempo y todo lo que hemos hecho hasta este día, amados hermanos, ha sido trabajar para el Señor. Pero nosotros tenemos que reconocer que la meta principal, la misión principal de la iglesia es predicar el Evangelio. Es alcanzar al perdido, al que no tiene esperanza, al que está herido, al que está siendo zarandeado por el enemigo. Y nosotros hemos leído un pasaje donde el Señor le da una orden, un mandato a sus discípulos de ir por todo el mundo a ser discípulos a todas las naciones. Y les dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quisiera preguntarle, ¿cuántos somos discípulos del Señor? ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Qué hermoso que usted y yo somos discípulos del Señor. Amados, hay una misión principal en el reino de Dios para alcanzar a la humanidad para Cristo, y es hacer discípulos
pero primero tenemos que evangelizar a las personas y luego discipularlas, o sea, capacitar, entrenar a todo aquel que nace de nuevo. Discípulo es alguien que aprende de otro. En términos bíblicos es alguien que ha nacido de nuevo y se deja instruir por otro en la palabra de Dios. El primer paso que da la persona cuando es alcanzada por Jesús es reconocer que Jesucristo es el Salvador. Y al recibirlo a través de el perdón de sus pecados, a través del arrepentimiento, nuestro Dios nos da su Espíritu. Y nosotros pasamos a ser familia de Dios. Y nos convertimos en creyentes, en cristianos, pero todavía no somos discípulos. El discipulado comienza cuando usted y yo decidimos comprometernos con Jesús. Cuando nosotros decidimos ser instruidos por otra persona que Dios nos pondrá en la iglesia donde nos ha plantado, para instruirnos en los principios de la vida cristiana. Y tal vez usted se preguntará, ¿cuándo es que comienza ese discipulado en mi vida? Pues la palabra del Señor nos enseña que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, el discipulado comienza cuando usted y yo decidimos bautizarnos. ¿Por qué, usted se preguntará, comienza cuando decidimos bautizarnos? Porque para muchos el bautismo es simplemente un rito, es simplemente una ceremonia, pero eso no es lo que dice la palabra, eso no es lo que enseña el apóstol Pablo en la Escritura. El bautismo tiene una profundidad que el que decide bautizarse está dando un testimonio público de que renuncia a su vida pasada, de que decide morir a sí mismo y decide resucitar como resucitó Cristo para vivir una vida nueva. ¿Cuántos han sido bautizados? Amén. Romanos capítulo 6, verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para vivir la misma vida o para qué? Para muerte. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Amados, usted y yo no podemos tomar ligeramente esta ordenanza del Señor. Esta es una ordenanza que Jesucristo le dio a los discípulos. Porque cuando la tomamos ligeramente pensamos que solo es sumergirnos en el agua, ya cumplimos un rito o una ceremonia y ahora yo pues estoy listo para hacer esto y para hacer el otro. No. Es el día que nosotros decidimos dar testimonio público delante de todos los que nos conocen, que dejamos con la ayuda de Dios la vida pasada y decidimos ser sepultados así como fue sepultado el Señor y resucitar así como resucitó Jesús para vivir una vida para Dios el Padre. ¿Cuántos queremos vivir para Dios? Amén. Ese día nosotros nos comprometemos públicamente que no nos avergonzamos del Evangelio, que no nos avergonzamos del reino, que no nos avergonzamos del que nos ha llamado y que queremos vivir para Él y solo para Él por todos los días de nuestra vida y que no permitiremos que nos inviten a mirar atrás, sino solamente hacia adelante. Amén.
Amados, no se puede discipular a un creyente que no quiere comprometerse. No se puede discipular a alguien que no está dispuesto a pagar el precio. No se puede discipular a un creyente que no quiere compromiso. Porque para discipular a alguien se necesita que esa persona sea comprometida. Necesita pagar el precio para ser enseñados. ¿Cuántos queremos ser enseñados por el Señor? Amados, dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 1, versos 16 y 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. Verso 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Amados, estos fueron los primeros hombres que llamó Jesús para discipularlos, para que ellos alcanzaran la salvación. Pero cuando Jesús los llamó, ellos creyeron que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando Jesús los vio, dice que ellos estaban a la orilla del mar y que echaban la red, o sea que estaban trabajando, pescando. Amados, dicen que el Señor no llama haraganes. Siempre llama gente que está haciendo algo. Cuando llamó a Eliseo, dice que Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes y él tenía la última. Verso 12 dice: y le dijo Jesús: venid en pos de mí. El discípulo tiene que saber quién lo llama y a quién sigue. ¿Usted sabe a quién usted está siguiendo? ¿A quién usted está siguiendo? ¿Cómo se llama el Señor a quien usted sigue? Jesucristo. Usted no se puede confundir. Yo soy el pastor de la iglesia aquí, pero usted tiene que seguir a Jesús. Yo sigo a Jesús. Y en este versículo 17 dice que Jesús les dijo: vengan en pos de mí y haré que seas pescador de hombres. Dicen que el líder no nace, tampoco el discípulo. Tanto el líder y el discípulo se tienen que hacer a través de la instrucción, a través de la enseñanza. Y Jesús dijo: vengan y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Esa es la misión importante que nosotros tenemos como iglesia: ganar al que no conoce a Jesús. Dice la palabra: la mies es mucha y los obreros son pocos. Amados, todo discípulo tiene que disponerse a pagar el precio para que ese propósito se pueda realizar en su vida. Verso 18 dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Estaban muy ocupaditos, tenían labores, pero dice que cuando Jesús los llamó, ellos inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Hay personas en este tiempo que han creído en el Señor y tienen mucho tiempo de ser cristianos. Tienen mucho tiempo de haber nacido de nuevo, pero no han permitido dar ese paso para ser capacitados, ser discipulados y convertirse en instrumentos útiles para la gloria del Señor, porque no han querido dejar ciertas cosas. Yo no sé qué usted no habrá dejado y por qué no habrá sido capacitado o instruido o discipulado, pero el Señor le dice: usted tiene que dejar algo.
Usted tiene que dejar lo que le está interrumpiendo, que se le instruya. Usted tendrá que dejar y pagar el precio por correr a la casa del Señor y congregarse, por correr a la casa de vida y recibir el pedacito de pan que le va a dar su maestro ahí en esa casa de vida. Usted tendrá que correr para venir a la escuela dominical y recibir el alimento para su alma. Porque nosotros como humanos, nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos. Pero no una vez a la semana, sino todos los días de la semana. Entonces, no es posible que usted pueda vivir con un sermón a la semana. Porque la Biblia dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Amados, ¿qué tendrá que dejar usted para que Dios lo capacite? Para que Dios lo pula, para que usted se convierta en un instrumento útil para la gloria del Señor, para que Dios descubra ese ministerio, ese talento que ha puesto en su vida. Algunos de ustedes, Dios tiene tiempo de estarle diciendo que quiere tratar con usted. Algunos huyen, como decía la hermana el domingo pasado. Pero ¿a dónde vamos a huir? El Señor siempre nos va a alcanzar. Porque el Señor quiere que se cumpla su propósito en nosotros, para la gloria de Él. Amén. También dice que habían ahí unos hombres que llamó el Señor en el verso 19 como Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Que también ellos estaban en la barca y que remendaban las redes. Amados, estos hombres eran pescadores, pero no podían pescar con esas redes rotas. Usted no va a poder funcionar en el reino del Señor con su vida hecha pedazos. Usted no va a poder hacer lo que Dios le manda que haga si su ministerio está hecho pedazos, si su ministerio está deteriorado. Es necesario que el Señor nos vuelva a reconstruir. No sé cómo estará su vida, pero el Señor es el alfarero. Si usted se ha caído, el Señor lo vuelve a levantar. Si usted está quebrado, el Señor no solamente lo repara, Él lo sana. Yo he comenzado una obra en vosotros, dice su palabra, y yo la voy a perfeccionar. Amén. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestro talento, es con la ayuda del Señor. ¿Por qué el Señor escogió un grupo pequeño? ¿Por qué el Señor, amados hermanos, Él escogió un grupo pequeño? ¿Por qué usted cree que el Señor se enfocó en un grupo pequeño de creyentes para discipularlos? En primer lugar, porque es más fácil trabajar en la transformación de uno a la vez. Porque es más fácil de trabajar uno a la vez. Porque el discipulado está basado en ejemplo y relación. Por eso el Señor lo escogió. Cuando el Señor escogió a sus discípulos, dice que el primer grupo era 12. Llegó a tener 70. Pero esos 12 eran los que andaban con Él por todas las riberas, por todas las aldeas, por todas las ciudades. Eran los que lo buscaban y cuando no lo encontraban en su casa donde posaba, sabían dónde lo podían encontrar. Amados, usted y yo hemos sido llamados para discipular, para ser discipulados, pero también para discipular a otros. Amén. Y discipularlos conforme las bases de las Escrituras.
¿Cuáles son las bases de enseñanza del discipulado de la iglesia? ¿Cuáles son las bases? Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Jesús le dio orden a sus discípulos que cuando Él se fuera, ellos continuaran haciendo el trabajo que Él había comenzado. Pero les dijo, ustedes van a tener que ir y hacer discípulos. Van a tener que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les van a enseñar que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Nosotros no le podemos enseñar a la iglesia, no le podemos enseñar a la gente que Dios pone bajo nuestro liderazgo lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos. Ya está establecido lo que nosotros les tenemos que enseñar. Y al creyente nuevo no se le enseñan cosas difíciles, sino que se le enseñan los fundamentos de la vida cristiana. Porque hay fundamentos de la vida cristiana, principios. Se le enseñan principios de la fe. Se le enseñan las cosas básicas para que él vaya echando raíces, para que él vaya haciendo su fundamento, para que él se vaya firmando en el Señor. Le enseñamos lo que Jesucristo nos enseña. Pero también el libro de Efesios capítulo 2 verso 20 dice que tenemos que enseñarle lo que los apóstoles y los profetas le enseñaron a la iglesia. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Este versículo habla de apóstoles y habla de profetas, pero no habla de los apóstoles y profetas que salen en la televisión hoy. No es de esos profetas que está hablando esta escritura, ni es tampoco de esos apóstoles que está hablando. Está hablando de las personas que anduvieron con Jesucristo en el tiempo que Él anduvo ejerciendo su ministerio en Israel. Está hablando de Pedro, está hablando de Marcos, está hablando de Mateo, está hablando de Juan, está hablando de Judas, está hablando de Jacobo, está hablando de todos ellos. Que lo que ellos oyeron y escribieron y enseñaron a la iglesia, nosotros le enseñemos a la gente que Dios pone bajo nuestro liderazgo. Amén. Usted no necesita, amado hermano, irse al internet para enseñarle a las personas nuevos principios de la palabra. Si le tiene que enseñar lo más sencillo, lo más básico que necesita, cómo aprender a dar los primeros pasos para crecer, para echar raíces en el cristianismo. Amados, el deber del maestro discipulador lo debe de basar y trazar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y los profetas y los apóstoles. No podemos inventar nada nuevo. Ya está establecido lo que nosotros tenemos que enseñar. Mateo capítulo 24, verso 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que sigue siendo efectiva. Sigue siendo efectiva la palabra del Señor porque es viva y es eficaz. Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Qué enseñó Jesús a sus discípulos? Amarnos unos a los otros. ¿Cuántas cosas nos enseñó Jesús a nosotros? Jesús nos enseñó ¿a qué? A perdonar. Nos enseñó a someternos a las autoridades. Nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas. Le enseñó a los discípulos a orar. Le enseñó a los discípulos a pagar el tributo. Una vez iba a entrar a la ciudad y le dijeron, tu maestro no paga los tributos, le dijeron. Y le dijo a Pedro, ve Pedro, pesca. Y el primer pez que tú saques, sácale un estantero de su boca y paga por ti y por mí. Les enseñó a ser honestos.
Y Dios quiere que usted y yo también seamos honestos. Que cuando usted vaya a ir a hacer los impuestos, no se invente ahí para que le den más. Que no mienta, porque Dios no nos enseñó a mentir. Dios nos enseñó a ser honestos. Amén. Amados, Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulo del Señor hay que ser obedientes a la palabra de Dios. El que no es obediente a la palabra del Señor no es discípulo del Señor. Lo voy a volver a repetir. El que es discípulo del Señor es obediente a la palabra del Señor. El que no es obediente a la palabra del Señor todavía no es discípulo del Señor. Podrá ser un creyente, pero todavía no es un discípulo del Señor. Lo dice este verso. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La enseñanza de los apóstoles. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El discípulo ha sido llamado e instruido para predicar a Jesús. Para predicar a Jesús, pero Jesús, el que descendió del cielo, el que puso su cuerpo en el madero, el que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que predicar. Y dice que estos discípulos, ellos enseñaban y predicaban a Jesucristo y no cesaban de hacerlo en las casas. No podemos parar de predicar el Evangelio. Amados, este pasaje nos enseña cómo la iglesia se comportaba, la iglesia primitiva se comportaba. La iglesia primitiva no se desviaba. La iglesia primitiva estaba constantemente cumpliendo con la misión que el Señor le había encargado: predicar el Evangelio. Informarle al perdido que había salvación. Y hoy nosotros tenemos que seguir con esta misión, haciéndole saber al mundo que todavía hay esperanza, que todavía hay salvación en Cristo Jesús. Amados, la iglesia primitiva tenía una virtud. Ellos convivían, compartían y evangelizaban. Cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros socializamos, hacemos algún evento, es una linda oportunidad para nosotros presentarle a Jesús a aquel amigo que llega, o mostrarle con nuestro ejemplo cómo nosotros nos comportamos como cristianos ante ellos. Porque dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz de este mundo, y que este mundo está en tinieblas, pero Dios ha dicho que nosotros somos la luz que va a resplandecer en medio de las tinieblas. Amados, primero es la evangelización, luego el discipulado. Pero ¿sabe algo? El discipulado es importante porque prepara y transforma. Sin el discipulado, que es la instrucción, no hay transformación. Y nosotros tenemos que ser preparados para que haya, a través de la palabra, esa transformación como pueblo de Dios, como hombres de Dios, como mujeres del Señor, como jóvenes de Dios, como este pueblo diferente, como esa familia del Señor. Amén. Que hayan hombres transformados, que hayan familias transformadas, que hayan iglesias transformadas, ciudades transformadas y una iglesia cumpliendo la misión. Yo no sé si en este día usted se examina y dice: estoy en la ruta, estoy en el camino de dejarme discipular o discipulándome, o está tan lejos de llegar allí.
Pero en el nombre del Señor, que esta noche usted reflexione que usted es un instrumento útil en las manos del Señor y que necesita ser instruido para que el propósito del Señor se cumpla en su vida. Amados, pero antes del discipulado tiene que haber la evangelización. Antes de nosotros discipular a alguien, lo tenemos que ganar primero. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Ven en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si nosotros no ganamos al perdido, no lo podemos discipular. Pero si lo ganamos y él se arrepiente y él se convierte, es una vida que necesita ser instruida para la gloria y el servicio de nuestro Dios. Y para eso está la iglesia. Y para eso estamos nosotros, aprendiendo para hacer lo que el Señor nos ha mandado. Primero hay que ganarlo. Primero tiene que ser añadido a la iglesia. Pero, ¿qué es la evangelización? La evangelización es llevar las buenas nuevas de salvación al que no conoce a Cristo. Es hablarle de Jesucristo. Es hablarle de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es hablarle de que Jesucristo es el Salvador. Es hablarle de que Jesucristo es el sanador. Es hablarle que en Jesucristo hay esperanza. Es hablarle de que Jesucristo puso su vida por la nuestra para que nosotros seamos salvos. El Evangelio son buenas noticias para la humanidad. Amados, ¿por qué tenemos que evangelizar? ¿Se has hecho esa pregunta? ¿Por qué nosotros tenemos que tener la responsabilidad de hablar de Jesucristo? De evangelizar al amigo en nuestro trabajo, al vecino, al amigo. ¿Por qué nosotros tenemos que evangelizar? La Biblia dice, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Porque el Señor está pronto por venir. Porque Él quiere que todos seamos salvos. Porque el Señor quiere que todos cambien la vida que tienen. Porque el único que cambia nuestras vidas y las transforma es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Nuestra vida puede estar hecha a pedazos. Nuestra vida puede estar quebrada, triste, desbaratada, arruinada. Pero una vez que venimos a las manos del Señor, Él comienza a trabajar con nosotros y comienza a curar nuestras heridas, comienza a sanarnos, comienza a darnos brío. Llegamos todos seriecitos hacia el Señor, llegamos todos arrugaditos, todos golpeados, todos cansados, todos trabajados. Pero apenas el Señor comienza a ir pasando su mano por nuestras vidas y ungiéndonos con su bálsamo, y ungiéndonos con su aceite y alimentándonos con su palabra, va quitando todo aquello y nos vamos mirando diferente. Si usted no tenía ánimo de arreglarse, de peinarse, ya como que siente un ánimo diferente, se da cuenta que usted es una nueva persona, nacida de nuevo, y que algo revolotea, que algo se mueve diferente dentro de usted, que ya no está muerta, sino que está viva, porque ha llegado el Espíritu Santo adentro de usted. Tenemos que predicar el Evangelio porque hay gente que cree que no hay esperanza para ellos allá. Creen que sus hogares ya no funcionan. Tal vez el ataque del enemigo ha sido fuerte y los ha golpeado, los ha derribado. Pero la Biblia dice, estamos derribados, pero no destruidos. Tal vez están enfermos y con noticias devastadoras que ya no hay sanidad. Pero nosotros les hacemos saber que en Cristo sí hay sanidad, porque Él es el doctor de doctores. Y comienza a avivarse las personas, comienzan a tomar ánimo, comienzan a enfocarse, comienzan a mirarse diferentes.
Por eso Dios quiere que nosotros evangelicemos. ¿Está evangelizando usted? ¿Está impactando usted a su patrón? ¿Está impactando usted a sus amigos? ¿Le han dicho en estos días, te ves diferente? ¿Ya no eres igual? ¿Ya hablas diferente? ¿Ya te vistes diferente? Hace tiempo que no vienes aquí, porque antes íbamos a lugares que no convenían. Tú eres uno de ellos, le dijeron a Pedro. ¿Por qué? Porque tú hablas como ellos, le dijeron. Dios nos va transformando de adentro para afuera. Quita la amargura y pone su gozo. Quita las malas palabras y pone sus palabras. Amados, segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuántos sabemos que el Señor no retarda su promesa? ¿Está usted listo si Cristo viene esta noche? ¿Está usted listo si suena la trompeta esta noche? Dios quiere que ninguno se quede. Dios quiere que ninguno se pierda. Por eso dice, venid luego y estemos a cuentas. Y no importa, dice, cómo hayan sido tus faltas, tus pecados. Mi sangre limpia tus pecados. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa. Iglesia, si nosotros creemos esa palabra, que el Señor no retarda su promesa, que está pronto por venir, usted y yo tenemos que vivir como discípulos del Señor. Tenemos que vivir como pueblo del Señor. No podemos vivir como este mundo está viviendo. No podemos vivir como otras gentes quieren que nosotros vivamos. Tenemos que vivir como lo manda la palabra, como lo ha ordenado el Señor. Todos los días, dice, esperándolo en santidad. Apartados del pecado, apartados de la maldad. Según algunos dicen, la tienen por tardanza. ¿Para qué vas a ir a la iglesia hoy, hombre? Sí. Puedes ir el otro domingo. ¿No te aburres de tanta iglesia? ¿Para qué vas a ir a la casa de vida, hombre? Aquí hay una dama que le decía al marido, al esposo, ¿para qué vas a ir a la casa de vida? O sea, ¿para qué vas a ir a ese grupo donde enseñan la palabra? Dice que ella se quedaba oyendo música. Es hondureña, dice que se quedaba oyendo punta. Y dice que se enojaba, que su esposo se iba hora y media al grupo. Pero da la casualidad que se encuentra con Jesucristo y le pega una sacudida. Y se mete Jesucristo adentro de ella y la transforma y la cambia. Porque Jesús cuando entra dentro de nosotros nos cambia. Y llega llorando a su casa. Y el marido le pregunta, ¿y por qué venís llorando? ¿Qué te pasó? No, le dice, es que acepté a Jesucristo, le dice. Y a los 2 días le estaba diciendo a él, voy a ir al grupo. Sí, andale, dice, andale, dice. Andale, dice. Tan lindo que es encontrarse con el Señor. ¿Cuántos nos hemos encontrado con Jesucristo? Amén. Todos los que nos hemos encontrado con Jesús, nuestra vida ha cambiado. Amén. Según algunos la tienen por tardanza. A los que la tienen por tardanza, hermano, no les importa, hermano, calentarse. No les importa si está frío. Dicen, hay tiempo, dice. ¿Qué sabe usted si hay tiempo? Es mejor estar al día. Es mejor estar a cuentas. Es mejor estar listo. Porque el día y la hora no lo sabemos, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que no es que Él tarda, sino que Él es paciente. Él es paciente. Hermano, así como Dios me ha esperado a mí, que arregle mi vida, así te ha esperado a ti. Así como le ha tenido paciencia a muchas personas, te está teniendo paciencia a ti. Y por eso no viene, porque Él quiere que tú arregles tu vida. Porque no quiere que tú te pierdas.
Quiere que te arrepientas, que te pongas a cuentas, que te vuelvas al Señor. Porque si Él viene, viene por ti, viene por la iglesia. Amén. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué tenemos que hablar de Cristo, amados hermanos? ¿Por qué tenemos que hablar de Jesucristo, iglesia? Ahora no estamos hablando mucho de Jesús, estamos hablando mucho de otras cosas. ¿Qué son esas pláticas? Le dijeron los ángeles a aquellos hombres que iban rumbo a Emaús. Acababa de Jesús ascender al cielo y ellos ya estaban hablando otras palabras. Y le dijeron, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? La iglesia está viviendo como que no sabe lo que ha acontecido, como que no sabe lo que Jesucristo ha hecho por ella. Es tiempo que usted despierte. Es tiempo que usted busque al Señor. Yo le voy a hacer esta pregunta directamente a usted. ¿Por qué tenemos que hablar de Cristo? ¿Por qué tenemos que evangelizar? Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 24, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, amados, a nadie le redarguye el corazón buscar un abogado y divorciarse. Es muy común. El amor se ha enfriado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amados, ayer llegué a mi casa y llegó mi hija después y me empezó a decir en pocas palabras lo que había acontecido en Florida. Que un jovencito de 19 años con una R-15, una arma de guerra, llegó a una escuela y comenzó a dispararle a otros jovencitos, de los cuales el resultado dice que el día de ayer eran 17 muertos y una multitud como de 14 heridos, que estaban debatiéndose entre la vida y la muerte. Si usted no cree que el amor se ha enfriado, haga una encuesta. El mundo está en esa condición. Y el único que puede cambiar al mundo es el Evangelio. Tal vez nosotros no podamos cambiar todo el mundo, pero si usted y yo cambiamos, nuestra familia puede cambiar. Si usted y yo cambiamos, nuestro vecino puede cambiar. Y si podemos ir ganando uno por uno y instruyendo uno por uno, podemos hacer la diferencia. Podemos cumplir la parte que Dios nos ha encomendado. Dios no quiere ver tu hogar destruido. Dios no quiere verte alegre. Dios quiere verte alegre, sano y prosperado. Y el único medio que Dios va a usar va a ser las palabras. Por eso Dios quiere prepararte para que usted sea instrumento de llevar su nombre, de llevar su palabra. Vamos a evangelizar, amados hermanos, y vamos a discipular, y cada uno de nosotros vamos a ubicarnos en el llamado que Dios nos ha dado, pero vamos a ir a las casas de vida, vamos a congregarnos, vamos a venir a los cultos de oración, vamos a venir a las vigilias que vamos a tener en este lugar, vamos a venir a los ayunos que vamos a proponer. Es la única manera para que nosotros podamos mirar la gracia de Dios, el brillo de Dios, el respaldo de Dios, la bendición del Señor, y podamos recibir ese poder de lo alto, porque el Señor le dijo a esos discípulos que preparó, le falta algo, y es que el discípulo puede saber mucho, pero si no tiene lo que recibieron los discípulos del Señor,
está sin el poder de Dios. El Señor les dijo, váyanse al aposento alto, no se muevan de allí, esperen la promesa del Padre que oyeron de mí. Necesitamos recibir el poder de Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios. Iglesia, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de obedecer al Señor. Yo quiero invitarlo para que trabajemos para la gloria del Señor. Únase a una casa de vida. No se quede en su casa cuando hayan servicios aquí. Acompañe a los hermanos que le digan, vamos a ir a visitar un barrio, vamos a ir a visitar el hospital, vamos a ir a visitar una cárcel, vamos a ir a visitar un hogar. Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie, levante las manos al Señor y dígale, Señor, necesito de tus fuerzas, Jesús. Necesito de tu ayuda, Señor. Yo sé que soy un instrumento escogido para llevar tu nombre. Sé que no he dejado algunas cosas, Señor. Sé que algo me ha interrumpido, que tú me formes, que tú me instruyas, que tú me capacites. Pero en esta noche yo tomo la decisión de romper con todo aquello